En el mes de octubre, empezamos a estudiar Santiago. Iniciamos en las primeras semanas del mes de octubre y ya vamos llegando al capítulo 4 del libro de Santiago. Y lo último que ya llevamos varias semanas con esos 3 versículos. Realmente llevamos 5 semanas con esos 3 versículos. Y el análisis que estamos tratando de hacer con esos 3 versículos es sencillamente entender la voluntad de Dios. Y con mucho detalle vimos que en los primeros versículos, por lo menos el 13 y el 14, nos dicen que la vida es impredecible, la vida es compleja y la vida es breve. Eso es lo que nos dicen los primeros versículos. Luego inmediatamente surge la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere? Y esta es la pregunta que todo el mundo, pues de alguna forma debería de hacerse. No todo el mundo se hace esta pregunta. Esta pregunta se dura mucho en hacer. Pasan años en que finalmente la gente se pregunte qué será lo que Dios quiere. Esta pregunta no surge del imaginario que se busca para armar un mensaje para un culto, ¿verdad? Esta pregunta surge del versículo 15. El versículo 15 dice, recuerden, ya les dije, el 13 y el 14 nos enseña que la vida es compleja. El 13 y el 14 nos enseña que la vida es corta. El 13 y el 14 nos enseña que la vida es una vida impredecible. Pero el 15, que es de donde yo estoy sacando la pregunta, más bien deberíamos de decir si el Señor quiere. Entonces noten que al decir si el Señor quiere, lo que necesitamos hacernos la pregunta es: ¿qué será lo que quiere Dios? Y sinceramente, como les dije hace 15 días, hermanos, esto de la voluntad de Dios está muy, muy, muy conversado en la vida de la mayoría de nosotros. Muchas veces decimos que nos importa la voluntad de Dios, pero al final siempre hacemos lo que nos da la gana. Siempre decimos que nos interesa la voluntad de Dios, pero al final hacemos lo que queremos hacer con nuestras vidas. Por otro lado está la otra contraparte, donde nos han metido en la cabeza que la voluntad de Dios es una cantidad de reglas y de cosas y de leyes que la gente también no hay nadie en el mundo que logre cumplir con todas las reglas y las leyes. Ahora ahí en redes sociales se encuentra gente diciendo que jugar fútbol es malo. Se encuentra gente diciendo que depende de la ropa. Un varón debería de usar un tipo de bata hasta la mitad de la rodilla, no usar pantalones. Le contaba a los hermanos anoche que a mí me tocó llevar clases con Alfredo Cruz. ¿Quién es Alfredo Cruz? Alfredo Cruz fue un medallista olímpico de la selección de Costa Rica en algún momento en natación. Y don Alfredo se puso una piscina ahí frente a la cancha
frente a la cancha del Colegio Calasanz en San Pedro. Y don Alfredo terminó sus años dándole clases de natación a los chiquillos de las escuelas. Y entonces él iba a las escuelas y ofrecía las clases. El vacilón era que el colegio de nosotros, que era un colegio evangélico, salía a las 4 de la tarde. Y entonces nos tocaba la clase con Alfredo Cruz en San Pedro a las 4:30 de la tarde, a 18 grados bajo cero. Después de la clase de natación al día siguiente faltaban 2 o 3 compañeros que estaban técnicamente con neumonía. ¿Usted me entiende? No se me olvida que don Alfredo tenía una forma muy particular de enseñar las cosas, ¿verdad? Y entonces lo hacía uno que se tirara en la parte honda de la piscina. Tenía una piscina semiolímpica, pequeñita. Y le decía, tírese, tírese. Y siempre decía, persínese y se tira. Y todos éramos evangélicos. Hermanos, yo no quisiera, sinceramente, por el tiempo de ustedes y por el tiempo mío, serles una piedra en la cabeza y como dicen los gringos, un dolor en el trasero. Yo no quisiera hacer eso, pero yo quisiera llamarle la atención a todos esta noche, a Federico, esta tarde, a Federico por primero, llamarles la atención, hermanos, que a la gente verdaderamente la voluntad de Dios es algo complicado, no lo quieren manejar, no lo quieren aceptar, no la quieren reconocer, y muy pocos quisieran vivir su vida al menos entendiendo que es la voluntad de Dios. Antier tuve la oportunidad de conversar con una familia que perdió absolutamente todo, una finca que la compraron en el tiempo de Adán y tenían 800 millones de años de tenerla la familia. Usted puede imaginarse, la finca la vendieron en una plata ahí, una poca plata, y al final la plata la prestaron por ganarse unos intereses, y adivinen qué pasó con la plata. Voló. Dice la señora que en el momento en que están haciendo el negocio, que donde ella dice que la abogada le está diciendo que se van a ganar un 5% por mes sobre esa plata, dice, Dios, esto es Dios. Gente, un 5% por mes no solamente es usura, sino que es un acto terrorista. ¿Usted me entiende? 5% por mes, nadie los va a pagar a no ser que que tengan secuestrado a una persona. Lo peor es esto, la gente piensa en muchos sentidos que muchas cosas que le pasan son de Dios, vienen de Dios. Yo escucho pastores hoy y escucho gente, yo tengo amigos y amigas que no se han casado esperando que Dios les mande la persona. Y adivinen qué, les aparece cualquier cosa y dicen, este no es, y siguen solteros hasta que se mueren. O se meten con cualquier cosa. Entonces, Santiago nos llega a meter en la cabeza un análisis. Hemos dicho durante estos meses, Santiago le está hablando a una iglesia madura. Santiago no es un manual para cristianos. Eso no es cierto. No estoy de acuerdo con más de un pensador, teólogo. Ellos dicen, Santiago es el manual. No es cierto. Santiago le está escribiendo a una iglesia madura, a gente que pueda hacerse una evaluación, a hombres y mujeres que dicen que creen en Dios y que son capaces de evaluarse a sí mismos. Cuando Santiago llega aquí, Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Y dice Santiago que es lo que deberíamos de decir, pero el problema es
que no solamente esto se ha convertido en una muletilla, si Dios quiere mañana llego, si Dios quiere mañana hacemos el negocio del 5%. Una vez me llamó una señora por teléfono y me dijo que Dios le había revelado que ella se iba a casar con Paul Wilbur, el que canta, Paul Wilbur. Digo, ¿qué? Sí, me dice, Dios me puso en el corazón que yo me voy a casar con Paul Wilbur. Y ella estaba ceñida que todas las cosas que ella iba a hacer iban en favor de ese momento para encontrarse con Paul Wilbur, y ella estaba ceñida en que ese iba a ser su esposo, porque Dios se lo había dicho. Entonces yo quisiera esta mañana que ustedes me entiendan que aun cuando seamos hijos de Dios, cristianos, que amamos a Dios y que estamos tratando de alguna forma de considerar a Dios en nuestras vidas, yo quiero que ustedes me entiendan, por favor, que hemos ignorado completamente la voluntad de Dios en nuestras vidas y hemos creído que la voluntad de Dios es simplemente portarnos bien, hacer cosas o no hacerlas, dejarlas de hacer o ponerlas a hacer. La verdad es que uno de los peores errores que ha cometido la gente es hacerle caso a los pastores, porque los pastores en algunos casos se han metido con la gente hasta donde no tienen que meterse, y la única autoridad que yo puedo tener con ustedes, o la única autoridad que existe entre usted y yo, es la palabra de Dios. No existe ninguna otra. Yo soy el pastor porque la palabra de Dios dice que yo soy, y porque usted le hace caso a la palabra, no porque usted hace lo que yo digo. ¿Sí me estoy comunicando? Yo no soy el pastor porque tengo un buen consejo o porque tengo una buena forma de hablar. Yo no soy el pastor por eso. Yo soy el pastor porque usted decidió someterse a la palabra de Dios, y teóricamente yo también. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer como hijos de Dios, todos, es entender, hacernos la pregunta si genuinamente nos interesa la voluntad de Dios, nos importa la voluntad de Dios. Hay gente que se enferma. Yo le tengo mucho respeto cuando alguien me dice a mí no me gusta tomar pastillas. Le tengo mucho respeto a eso porque es medio complicado. Hay gente que se enferma, ora a Dios, Dios le manda un médico, un buen médico, y el médico le dice, tomes esto. Y entonces le dice, ahí me mandaron estas pastillas, yo no me las tomo. ¿Sí me estoy comunicando? Raro, gente. Son cosas que tenemos que son verdaderamente extrañas. Entonces, la primera pregunta que todos tenemos que hacernos en este recinto esta mañana es, ¿le interesa a usted cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Esto ya lo vimos, pero sí tenemos que entender esto claramente y entender que la Biblia dice que la voluntad de Dios se aprende. La voluntad de Dios se aprende. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. No dice revélame, no dice muéstrame, dice enséñame. Hay mucha diferencia entre revélame, muéstrame y enséñame. Les dije hace 15 días que lo primero que todos tenemos que entender es que la voluntad de Dios se revela en la palabra de Dios, y todos deberíamos de entender qué es lo que la Biblia dice con respecto a la voluntad de Dios. Para empezar, dice, por la palabra del Señor fueron creados los cielos, por el soplo de su boca las estrellas. Y dijimos hace ya 15 días que tenemos que entender
que hay una voluntad de Dios para nosotros. Dios rige el mundo está en manos de Dios y dijimos que hay seis cosas escritas que revelan la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dijimos hace 15 días, perdón. Número uno, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Número uno, Dios quiere que todas las personas sean salvas. Dice, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que esta salvación es una salvación funcional, práctica, que empieza aquí en la tierra. Ahí no dice, esto es bueno, agradable delante de Dios, un Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y todos lleguen al cielo, cachetones y bien bonitos. No, ahí no dice eso. Ahí lo que dice es simplemente que Dios quiere que todos seamos salvos y que en esta tierra lleguemos al conocimiento de la verdad. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Número uno, Dios quiere que seamos salvos. Ahora, yo le he explicado a usted que la salvación tiene tres momentos. La salvación tiene tres momentos. Número uno, lo primero, Dios nos salva a nosotros aquí de nosotros mismos. Dios nos salva de nuestra genética. Dios nos salva de la realidad en que vivimos. Número dos, Dios nos salva del mundo, nos aparta, nos separa del mundo. Número tres, Dios nos salva del infierno. Son los tres momentos de la salvación. Una persona que no tiene una manifestación clara de la presencia del Espíritu de Dios aquí, yo tengo mis dudas si llegará hasta allá. ¿Sí me estoy comunicando? La palabra de Dios dice que todos hemos sido sellados, con el mismo Espíritu. La palabra de Dios dice que en el momento de la salvación hemos sido salvos y que hemos sido sellados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La salvación se nota, perdóneme, la salvación se nota. Y la salvación no se nota porque usted diga Dios te bendiga, porque usted diga gloria a Dios. La salvación se nota porque hay un proceso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, si no se está perdiendo el tiempo. El proceso del Espíritu Santo no es un proceso personal, es un proceso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Número uno, Dios quiere que todos seamos salvos. La salvación es garantía de vida, pero la salvación es garantía de vida aquí. Dice el Salmo 36. Dice el Salmo 34, los ricos tendrán hambre, mas los hijos de Dios no les faltará nada. ¿Alguien que me explique eso, hermanos? Dios nunca soñó con venir a meter a la gente en estos lugares, nunca. Estas son las aulas en donde venimos a estudiar y aprender la palabra de Dios para que nuestra vida tenga función y sentido en la calle, Número dos, está escrito, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, escrito. Por tanto, no seamos insensatos. Noten que la forma en que lo dice de una manera directa. Dice que la persona que no lo ve así, lo hace, es tonta, es insensata, está perdiendo el tiempo. Por tanto, no seamos insensatos, sino que y noten que esa palabra, entendidos, está totalmente vinculada con esta otra palabra que dice conocimiento. Vengan al conocimiento de la verdad. Si no entendidos en cuál sea la voluntad del Señor, cuál sea la voluntad del Señor.
Y viene con el famoso texto de Efesios 5:18, dice, no se embriaguen con vino, no se llenen de guaro, no se llenen de alcohol, no se metan alcohol, no se metan guaro, simplemente no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, antes bien sean llenos del Espíritu, antes bien es la voluntad de Dios que la gente sea llena del Espíritu. ¿Cómo se llena del Espíritu Santo una persona? En los tiempos atrás, la llenura del Espíritu Santo la interpretábamos como una sensación. Suena fatal esto. La llenura del Espíritu Santo se interpretaba como un juerzón. ¿Usted me entiende? Si yo veía a Javier brincando, y temblando, Javier estaba siendo llenado del Espíritu Santo. El problema es que Brigitte, que es la esposa de Javier, cuando llegaba a la casa, le decía a Javier, ¿qué te pasó? Y Javier la tuvo una experiencia bellísima. Dios me tocó, me llenó. Pero con los días, Brigitte se daba cuenta que Javier seguía siendo el mismo monstruo de toda la vida. ¿Sí me estoy comunicando? Hermanos, número 1, la llenura del Espíritu Santo no puede ser algo que esté basado en nuestras emociones nunca. ¿Por qué? Porque no ha funcionado. No ha funcionado. Número 2, la llenura del Espíritu Santo no puede ser algo selectivo, jamás. Número 3, la llenura del Espíritu Santo nos tiene que habilitar, hacernos funcionar mejor como esposos, como hijos, como mamá, como papá, como personas, como empleados. Tiene que hacernos funcionar de otra manera. La llenura del Espíritu Santo no es otra cosa más que la habitación de la palabra de Dios en nuestra cabeza, sustituyendo nuestro propio pensamiento. Alguien que me está escuchando, porque esto no es fácil digerirlo, porque esto no se enseña en ninguna parte. A usted le van a decir que la llenura del Espíritu Santo es un momento en donde usted siente un cuerazo de 240 voltios. Yo le estoy diciendo que la llenura del Espíritu Santo es la oportunidad que la palabra de Dios more en usted, esté en usted. La palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros y cada vez que razonemos la vida, razonemos lo que hay, lo que abunde en nosotros es la palabra de Dios. Eso es todo. Y oramos y oramos y oramos y pasamos horas en oración buscando la llenura del Espíritu Santo, pero pensando las mismas tonteras, teniendo los mismos pensamientos, creyendo las mismas cosas. Yo quiero aclarar y que usted se acuerde que yo se lo dije aquí, yo se lo dije, fui yo quien se lo dije. A Dios no le interesa que usted memorice la Biblia para que usted se sepa versículos. Qué bonito ese versículo. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué número es? O sea, no, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que usted se memorice la Biblia para que usted use la Biblia para pensar y no su propio pensamiento en las circunstancias y en los momentos de la vida en los cuales usted se da cuenta que la Biblia, la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios para la vida. No es para que usted se hiciera evangélico o se hiciera pandereta o se hiciera chaqueta, como le dicen a la gente en Turrialba. En Turrialba la gente, en Turrialba la temperatura es a 40 grados y los cristianos andaban con saco y corbata. Entonces les decían los chaquetas. Entonces usted me pregunta a mí, ¿qué quiere decir no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo?
Yo lo que le voy a decir, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu por medio de su palabra. Punto. Si usted quiere, después de poner la palabra en el lugar que va, orar 10 horas seguidas, hágalo. Si usted quiere cantar 10 horas seguidas, hágalo. Si usted quiere ayunar 6 meses seguidos, hágalo. Pero si la palabra no reside en su cabeza, no hay llenura. Tercera cosa que dice la Biblia, que es la voluntad de Dios. Tercera cosa. Primera de Pedro 4:1 dice, por tanto, esto me encanta. Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Verso 2. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Vuélvame a ver. Es imposible ser hijo de Dios y no renunciar a algo en la vida. ¿Me escuchó? Es imposible. Y algunos tenemos que renunciar. Aquí está la listica, ¿no ve? Federico tiene que renunciar a todas estas. Víctor tiene que renunciar a 2, no de estas. Hermanos, es voluntad de Dios vivir el resto de nuestra vida terrenal. ¿Dónde, perdón? ¿Dónde hay que vivirlo? Aquí. No satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Yo no sé, era tan fácil predicar hace 40 años. Hace 40 años llegaba uno y predicaba y mandaba uno a los borrachos al infierno, y los que fumaban al infierno, y los que veían tele al infierno, y los que veían perdidos en el espacio al infierno, y los que oían, y los que era tan fácil. Vean lo delicado de esto, hermanos. La Biblia dice, ya termino. La Biblia dice que Anita, a su edad, tiene pasiones. La Biblia dice que Víctor tiene pasiones. Y que las pasiones se contraponen a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces para mí es muy fácil hablarles del guaro, de las mujeres, de los hombres, del licor, de las drogas, es muy fácil. Pero es que las pasiones de ahora no son esas, hermano. Las pasiones de ahora de nosotros son diferentes, ¿no ve? Hoy vivimos en la época del entretenimiento, hermanos. Y todo lo que hacemos lo hacemos para entretenernos nosotros. Y la Biblia dice que es imposible vivir en esta vida tratando de hacer la voluntad de Dios y agradando a nuestras pasiones personales. ¿Y que en qué se basa usted para decir eso? De que súfrela. No prenda Netflix esa noche, siéntese con los chiquitos y léase un pedacito de la Biblia. Y claro, usted va a ver los chiquitos,
Se sientan los chiquitos y vamos a leer un pedacito de la Biblia. ¿Qué? ¿Y la película? Hermanos, el anticristo no va a aparecer, escúcheme, el anticristo no va a aparecer asustándonos. El anticristo va a aparecer distrayéndonos. O sea, perdónenme, con todo respeto, vean estos textos. O sea, yo me hago la pregunta a mí. Graving viene desde Sarchí. ¿Qué vengo a hacer? ¿Qué vengo a hacer hasta aquí para estar viendo esto y qué voy a hacer con mi vida? Si la Biblia dice que no hay forma de ser un hijo de Dios sin renunciar a las cosas. Es un pleito para congregarse, para ir a la iglesia, es un pleito. Yo le digo, ¿por qué no nos ayuda con los audiovisuales? ¿O por qué no se mete en esto? ¿Por qué no trabaja en esto? ¿Por qué no viene y hace una renuncita? Hermanos, porque cuesta mucho renunciar a las cosas. Y perdón, en broma o en serio lo puse de verdad, sí. Dios quiere que usted controle algo, aunque sea el pelo, porque algunos ni el pelo controlamos. Veamos la cuarta. Dejemos las otras dos para de hoy en 8. Número 4. Primera de Pedro 3:17. Si es voluntad de Dios, hello, si es voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. De modo, ojo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Rudo, rudísimo, porque a ninguno le gusta sufrir. A ninguno nos gusta sufrir. A ninguno nos gusta pasar por malos momentos. Yo me tuve que meter en un cuarto ahí, en una cama, y quedarme metido en esa cama 3 días y estaba loco ya estar ahí. La computadora me la puse en las orejas, el iPad me lo puse en el de la almohada, el teléfono, ya estaba loco, ya estaba loco. Me tuve que tomar una pastilla para la espalda por estar echado. Porque no nos gusta sufrir. Número 1, Dios quiere que usted sea salvo. Número 2, Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Y número 3, Dios quiere que usted controle su vida de alguna forma. Número 4, si no vuelven, lo voy a entender. No existe un hijo de Dios que no sufra. Métaselo en la cabeza. No existe un hijo de Dios que no sufra. Es un momento para irse, porque en este lugar vamos a enseñar eso, que se sufre por causa de las cosas de Dios, o porque yo me niego a lo que quiero, o porque tengo que servir a Dios. Víctor está tratando de hacer una reunión de oración desde marzo.
y hay que venir a orar media hora. Va a costar mucho. Pero lamentablemente no existe un hijo de Dios que no sufra. Señor, te doy gracias en esta mañana.